Maestra, que tengan una bendecida clase todos los niños, por favor, con la maestra. Allá también reciben palabra de Dios, los maestros están plenamente capacitados, les enseñan la Biblia, les enseñan todas estas cosas, entonces espero que los niños se gocen también. Hermanos, vamos a ir a Romanos 8, nuestro hermano Pietro ya nos leyó esos 4 versículos que es donde vamos a estar. Romanos 8, del verso 1 al 4. Romanos 8 es considerado por muchos predicadores como una joya del Evangelio, aunque toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es hermosa, pero Romanos 8, según unos dicen, es de los mejores capítulos de la Biblia. Romanos 8 a mí me encanta porque él empieza pues, ahora pues ninguna condenación hay, ¿verdad? Empieza en una seguridad y al final en el 38 y 39 dice que nada nos podrá separar de Dios, que es en Cristo Jesús. Es decir, empieza en seguridad y termina en seguridad. Nos habla de cómo vivir en el Espíritu, nos habla de que tenemos todas las garantías para vivir en Cristo Jesús. Claro está, si vivimos conforme al Espíritu Santo que habita en nosotros. Y con todas estas garantías, al finalizar del 28 en adelante, dice que somos vencedores. Y más adelante dice, ¿qué pues haremos a esto? ¿Qué pues haremos a esto? ¿O qué con esto? Bueno, el Señor ha dado todas las garantías, entonces somos más que vencedores. Y ahí es cuando dice el famoso versículo que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Verdad? ¿Quién nos podrá separar de Él? Entonces vamos a iniciar una serie de estudios acerca de Romanos 8, vamos a tratar de desglosarlos, de desmenuzarlos poco a poco y vamos a ir entendiendo qué quiere Dios para nosotros. Entonces, vamos con el verso 1. El 8:1 dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, en unas versiones, en la Nueva Versión Internacional, dice, pues, puesto que esto anterior, ¿sí? Esto que está diciendo acá es una consecuencia del verso anterior. Está introduciendo con ese ahora pues, es porque está hablando de algo que sucede en el verso anterior, en el verso 7:25 de Romanos 7:25. Y en unas versiones dice, por lo tanto, por lo consiguiente, es decir, en consecuencia, hay un resultado. Es decir, hay un fundamento para poder decir, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, hay un fundamento del cual podemos decir y podemos inferir y podemos corroborar y podemos saber y tener la plena certeza de que no hay ninguna condenación. Y si nosotros fijamos en nuestras Biblias, en el 7:25, ¿qué dice? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces el fundamento, ¿quién es? Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Y teniendo esto en mente, dice que no hay ninguna condenación. En la Nueva Versión Internacional dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En el original aparece hasta ese puntico. Ya los otros dos, donde dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, fueron incorporados siglos después como a modo de comentario, explicando por qué no hay ninguna condenación. Entonces, ¿qué me lleva a preguntar o qué me lleva a hacer esta pregunta, la siguiente que voy a hacer? Dice, ¿cómo es que tener fe me lleva a tener salvación y esto mismo a tener una vida transformada? ¿Cómo es que si yo digo que yo creo con el solo hecho de creer, dice que ya soy salvo? ¿Cómo es esto? Ahora, ustedes saben, los que ya son miembros, los que ya llevan mucho tiempo, que no se trata solo de creer, como dice Santiago, ¿no?
Dice que esa fe, eso que usted cree, debe ir acompañado de unas obras, debe haber un resultado. De lo contrario, esa fe no existe o es una fe muerta. Pero ¿cómo es que el solo creer, cómo es que el no cumplir las obras de la ley para salvarme, sino solo creer en que Cristo cumplió esas leyes de la ley, puede hacerme salvo? ¿Por qué? ¿Por qué me lleva a tener esa seguridad de tener una vida transformada? Entonces, vamos a estudiar un poco de esto. Entonces, como les decía, la seguridad del creyente empieza y es desde el inicio hasta el fin. Entonces, como les decía, la consecuencia viene del verso 7, pero también veamos un poco Romanos 3 del 21 al 27. Vamos a Romanos 3 del 21 al 27. Porque si ustedes se dan cuenta, Romanos es una cadena, es un solo tema. Viene hablando de lo mismo, viene hablando acerca del pecado. El Romanos 7 nos habla de esa contraposición, de esa fuerza que hay del espíritu con la carne. Pablo dice, vea, yo con la mente quiero servir a Dios, pero mi carne no me deja. Y aquí en Romanos 8, él sigue con el mismo tema. Y nos dice la seguridad que nosotros tenemos para poder andar en este cuerpo de miseria. Romanos 3 del 21 al 27, lo voy a leer rápidamente para ustedes. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, otra vez en el 22, la justicia de Dios, repite, la justicia de Dios. ¿Por medio de qué? Es decir, ¿cuál es el vehículo que me lleva a la justicia de Dios en mi vida? Dice que es la fe en Jesucristo. Y ustedes saben la definición de la fe en Hebreos 11:1, ¿verdad? Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos certeza, tenemos convicción. Nosotros no vimos cuando Cristo fue crucificado, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos testifica acerca de eso. Y esa convicción nos lleva a vivir una vida santa, agradable a Dios, si es que realmente mora en nosotros el Espíritu Santo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quiénes? Para todos los que creen en Él. Otra vez, creer en Él, es la misma palabra, fe, porque no hay diferencia en el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Desde que se cometió el pecado, ¿verdad? Allá en el jardín del Edén, todos nacemos en corrupción. Nacemos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos con el pecado de Adán, porque en Adán fuimos representados. Pero si nosotros creemos realmente en Cristo, vamos a ser representados en Cristo para vida, porque en Adán estábamos representados para muerte. Y dice el 24, otra vez la palabra, siendo que justificados gratuitamente por su gracia. Ese gratuitamente por su gracia parece una redundancia, es decir, como que dice gratuitamente por su gracia, porque la gracia es gratis, es un don de Dios, es algo, un regalo inmerecido. Y nos dice gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? La redención. Otra vez, el vehículo. Claro, el vehículo es la fe, pero el sujeto, el que hace la acción, el que nos salva es Cristo Jesús. Y si ustedes se dan cuenta, a lo largo de su vida cristiana, realmente lo que lo salva a usted no es la fe. El que lo salva a usted es Cristo Jesús. Porque usted puede tener fe en otras cosas. Usted puede tener su convicción en un negocio. Usted puede tener su esperanza en una persona. Pero ese mero hecho, ese tener fe, no es lo que lo salva, es Cristo Jesús. Y ahí es momento para que nosotros nos preguntamos en quién deposito mi confianza, en quién tengo la convicción y en quién tengo la certeza, que es en Cristo Jesús. Y el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Otra vez, el vehículo, la fe, propiciación, es decir, Él fue propicio para nuestra situación, nos convino lo que Él hizo.
¿Qué fue lo que hizo? Morir en la cruz por nuestros pecados. Y nosotros necesitábamos que alguien muriera por nuestros pecados, porque nosotros mismos no podríamos alcanzar el estándar que Dios exige, el pago que Dios exige. Pero Cristo, siendo Dios mismo, sí podía tener ese mismo estándar. Por eso da su vida y por eso el Padre le agrada lo que Él hace y queda la deuda saldada. Entonces puso como propiciación por medio de la fe. ¿En quién? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era sombra de lo que debe venir. Todos esos sacrificios de becerros, de corderos, era un modo, ¿verdad?, de enseñarles a ellos el Cristo que vendría. Enseñarles de que ese sacrificio sí sería suficiente. Miles y miles de corderos que fueron sacrificados en el Antiguo Testamento no fueron suficientes, ¿cierto?, para propiciar la ira de Dios, es decir, para aplacar la ira de Dios. No fueron suficientes. Entonces, ¿cómo Dios manifiesta su justicia? ¿Cómo Dios manifiesta su justicia? En Cristo Jesús la manifiesta. ¿Por qué? Porque los pecados son pagados. Porque ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Y alguien debía morir. Por eso dice que manifiesta su justicia. Y el 26 dice, ¿con la mira de qué? De manifestar en este tiempo su justicia. Otra vez, justicia. A fin de que, ¿qué? Él sea justo, ¿verdad? Cristo. ¿Y qué hace con esa justicia? Dice, y el que justifica, ¿verdad?, al que es de la fe de Jesús, es decir, a sus hijos, al que cree en Jesús, a ese justifica, al que es de la fe en Jesús. Y el 27, ¿dónde pues está la jactancia? Es decir, ¿dónde está el orgullo? Es decir, ¿fue obra suya o fue obra de Cristo? Fue obra de Cristo, entonces, ¿de dónde se va a jactar? ¿Dónde está su orgullo? ¿Acaso cumpliendo las obras de la ley va a ser salvo? No, aquí están diciendo que no. ¿Cuántas veces está repetida la palabra justificar, justicia? ¿Verdad? Muchas veces. Pero la justicia ¿de quién? De Cristo. ¿A fin de qué? De justificar a los que creen, a justificar a los que son de la fe. ¿Dónde está la jactancia? Entonces, ¿dónde queda su orgullo? ¿Dónde quedan sus obras para alcanzar la obra perfecta de Dios? No puede. ¿Dónde está la jactancia? ¿Qué dice? Queda excluida, es decir, no sirve para nada. En otras palabras, su justicia no sirve delante de Dios. ¿Por cuál ley? Es decir, ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? Está preguntando Pablo. ¿La ley de las obras? Es decir, ¿lo que usted hace lo lleva a Cristo? ¿Lo que usted hace lo lleva a justificarse delante de Dios? No, sino por la ley de la fe. ¿Qué es la ley de la fe? Por el Evangelio. Por el Evangelio, porque en el Evangelio está la ley de Cristo, porque Él sí cumple la ley. En el Evangelio, por eso es que somos salvos, porque era en Cristo como único y suficiente sustituto. Entonces, ¿dónde está el orgullo? Esa es la base también por la cual dice Pablo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque ya lo sustentó. Ya sustentó por qué no hay condenación, porque somos justificados. Es decir, el fundamento por el cual está él diciendo esa afirmación negativa, diría yo, porque dice no hay, ¿verdad? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa afirmación él la hace con base y fundamentada en lo que dijo en los versos anteriores. Es decir, su fundamento es Cristo Jesús. Entonces, concluimos que la justicia de Cristo me ha salvado, un justo por un injusto. Esto es igual a un no condenado. Si yo soy justo delante de Dios es porque no se haya culpa en mí. Por lo tanto, no estoy condenado, no estoy culpado, porque ya soy libre del juicio condenatorio, porque el juicio ya fue hecho y fue hecho sobre Cristo. Ya hubo un condenado.
Y si ya hubo un condenado, entonces, pues ya no me va a condenar a mí porque yo creo en ese sacrificio. Pero el que no cree en ese sacrificio, vamos a verlo más adelante. Otro fue condenado en mi lugar y puedo decir, no estoy condenado, pues creo en la justicia de Cristo, la cual me justifica. ¿Y qué es un no condenado? ¿Qué es una persona no condenada? Uno que es libre del castigo, una persona que no tiene culpa, una persona que tiene plena libertad y goza de plena libertad, es libre de pagar cualquier pena impuesta. ¿Por qué? Porque no está condenado, no se halla culpa alguna. Y en este caso podemos ver que no es condenado, es verdad, no está obligado a sufrir ninguna pena privativa de la libertad, es decir, no puede ser encarcelado, no puede ser enviado a ningún lado porque es no culpable, porque es libre. Es decir, un no condenado es libre de ir al castigo eterno, porque no lo pueden castigar. Vamos a Romanos 5, 16 al 18, por favor. Romanos 5, el 16 y el 18, dice así la bendita palabra de Dios. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Cuál es ese don? La gracia, Cristo mismo, ese fue el don que nos fue dado. ¿Y Cristo qué vino a traer? Pues gracia sobre gracia, misericordia. Entonces, con él no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Está hablando de quién? De Adán. Ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Por el pecado de quién? Por el pecado de un solo hombre fuimos condenados y entró la condenación al mundo. Y entonces, ¿para qué vino ese don? El don de la gracia, el don Cristo mismo vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Para justificarnos. Y el 18 dice, así que por la transgresión, aquí está otra vez reafirmando y explicando mejor la idea. Así que, como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, ¿por la justicia de quién? De Cristo, ¿verdad? Vino a todos los hombres la justificación de vida. En Adán somos condenados, en Cristo somos justificados. En Adán hay culpa de pecado, en Cristo hay libertad, hay no culpabilidad. Hay una declaración de inocencia en estos versículos. Para los que son de la fe, Dios nos ha declarado inocentes, no hay culpa en nosotros, estamos libres de cualquier pena o castigo impuesto. En Adán, como les decía, hay condenación, en Cristo hay justificación, que es igual a inocencia, sin cargos que imponer o imputar. ¿Por qué? Porque Cristo me impone o me imputa a mí su justicia. ¿Y yo qué pongo sobre él? Mi pecado. Es así de sencillo. Esa es la justificación. Esa es la no condenación. Y no lo busquen, dice San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Y qué pasa con el que cree, con el que oye la palabra de Dios? Tiene vida eterna. Y por consiguiente, dice Juan, y no vendrá a condenación, porque cree en Cristo, y porque cree en Cristo tiene la vida eterna. Mas ha pasado de muerte a vida, ha pasado del viejo Adán al nuevo Adán, porque en él todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas pasaron. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Es necesario oír la palabra, es necesario creer su palabra para saber la voluntad de Dios. Yo necesito saber la instrucción
los preceptos, los mandamientos, para saber qué es lo que voy a cumplir. ¿Cómo voy a cumplir unas instrucciones si aún no me las han dado o no las sé? Lo más seguro es que ¿qué? Voy a fracasar. Voy a fracasar en mi intento. ¿Por qué? Porque yo mismo voy a inventar otro tipo de leyes, otro tipo de situaciones con las cuales yo pueda acercarme a Dios. Ustedes no se han dado cuenta que el mundo vive, según el mundo, ellos dicen que saben y conocen, pero realmente no conocen nada porque están confundidos, porque no conocen a Dios, sus preceptos y sus leyes. Entonces ellos mismos se inventan sus leyes para vivir y creen que eso le agrada a Dios. No es que el amor es amor, no es que Dios me ama así tal cual yo soy, no es que un poco de barbaridades que realmente desagradan a Dios y Dios las abomina. Pero el hombre ha inventado todas estas cosas, todo este tipo de fábulas, todo este tipo de invenciones, porque no quieren conocer la voluntad de Dios, no quieren acercarse a Él y escudriñar las Escrituras y averiguar y conocer de primera mano qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Y estas personas, lo más triste es que creen que son libres. Pero ¿qué hacen con su libertad? ¿O qué hacen con su supuesta libertad? ¿Qué es lo más preciado para las personas? La libertad. Yo quisiera libertad financiera. Yo quisiera libertad de poderme ir solo por allá a una isla desierta y que nadie, ser libre. Yo quisiera alejarme, libertad, libertad, eso es lo que la gente anhela. Y cuando a las personas les cortan la libertad, cuando las personas se creen, o mejor dicho, se ven enjauladas o encerradas o pierden su libertad, eso es gravísimo para ellos. Y ese es el estilo de vida que viven ellos. Viven enjaulados, viven esclavizados a sus concupiscencias, a sus pecados, a sus gustos, a sus deleites, y creen que viven una libertad, pero no es así, están esclavizados. El único que da libertad es Cristo Jesús, porque Él me da libertad de no ser esclavo, me da libertad de no estar atado al mundo. Ahora bien, como les decía, no hay condenación, pues tenemos vida eterna. El que cree no es condenado. Y si yo creo, entonces veré las obras. Pero todas estas obras realmente valen delante de Dios si están en Cristo Jesús. Y esta palabra, no hay condenación, es una declaración que no es temporal. Es más bien una bendición eterna. Esa no condenación me está diciendo yo no vuelvo a la condenación. Ustedes recuerdan lo que dice Romanos 8, 29 y 30. Dice que a los que conoció, a estos que predestinó, a los que predestinó, ¿qué? A estos escogió, a los escogidos los justificó, a los que justificó, los glorificó. Y dice Filipenses 2, el que empieza la buena obra, la terminará. Una seguridad, como lo dice Romanos, desde el principio hasta el fin. Y gracias a Dios que no depende de nosotros, porque lo más seguro es que no lo podríamos hacer. Y como vamos a ver aquí en Romanos 8:2, ¿por qué? Por la debilidad de nuestra carne. Porque si no es con una acción, es con un pensamiento, pero pecamos delante de Dios. Y nuestras obras no funcionan, es una declaración no temporal, no puedo volver al estado de condenación. La declaración condenatoria es eterna y la bendición de igual manera es eterna. Porque el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Ambas afirmaciones tienen repercusiones o consecuencias eternas. Tanto la no condenatoria como la condenatoria. Su implicación es eterna, no es por un momento, no estamos hablando del pasado, o solo del presente, o solo del futuro, no. Aquí se ven involucrados todos los tiempos, pasado, presente y futuro.
Y muchas veces, muchos llamados cristianos no le dan la magnitud que corresponde a la no condenación, no le dan la amplitud o la consecuencia que esto trae, que esta afirmación trae. No hay condenación. Cuando decimos no hay condenación, o cuando creemos que esa condenación es temporal, le restamos poder al sacrificio de Cristo. ¿Acaso el sacrificio de Cristo no es eterno o no es para siempre? Y como dice Hebreos, fue suficiente una vez y no hay necesidad de volverlo a repetir. ¿Acaso no es así? Entonces, si el sacrificio de Cristo es eterno porque es pagado a un Dios eterno, por un Dios eterno, entonces la bendición es eterna y la condenación es eterna. Entonces, cuando creemos así, cuando creemos que la condenación, de la condenación o de la salvación, o yo puedo perder la salvación, le restamos importancia, poder al sacrificio de Cristo, le restamos alcance de su salvación, porque creemos que es algo temporal. Como les decía, es pasado, presente y futuro. No podemos salir y entrar de la salvación. Hoy soy salvo, mañana no. Uy, es que pensé hoy muy feo, yo creo que hoy no soy salvo, pero mañana me voy a portar mejor. De lo contrario, mañana sí seré salvo. No, hermanos, entraríamos en depresión, en ansiedad, y se perdería el gozo de la salvación. No salimos y entramos de la salvación, repito. La condenación, entonces, nunca existiría para los hijos de Dios, los que son realmente hijos de Dios. Claro, nacemos bajo pecado, pero somos predestinados para ser sus hijos. Entonces, no entraríamos a condenación, aunque merecemos la condenación, pero gracias a Dios por su gracia y por su misericordia. Entonces, hay dos problemas que se pueden suscitar aquí, que se pueden ver cuando llevamos los dos extremos, ¿verdad? Cuando estoy en el extremo de que estoy seguro de mi salvación, ¿cierto? Que es bueno, pero ¿qué pasa cuando lo llevo más a este lado, al lado izquierdo? Entonces, hay dos problemas que surgen. El primer problema, entonces, soy salvo, ¿cierto? No se halla culpabilidad en mí, no puedo perder la salvación, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Tengo esa seguridad de que tengo la salvación, pero vamos a llevarlo un poco más allá. Entonces, yo tengo la salvación, ¿y qué hago con lo que Dios me ha dado? ¿Vuelvo la gracia en libertinaje? Entonces, como sé que no puedo caer de la salvación, pues soy inocente, ¿hago lo que quiera porque soy salvo? Salvo siempre, salvo por siempre. No, un hijo de Dios no puede pensar así. No puede pensar de que el hecho de que yo soy un hijo de Dios, voy a hacer lo que quiera, voy a hacer y deshacer porque ya soy salvo y ya tengo la seguridad. Entonces, lo que haga en esta carne no importa. Claro que importa, porque como comenzamos diciendo, debe haber una consecuencia en lo que usted ha creído. Toda la academia y toda la teoría que usted tiene acá, ¿cierto? Debe verse reflejada en sus cambios, en acciones. De lo contrario, no es una persona creyente. Y no puede decir, entonces porque yo soy salvo, puedo hacer y deshacer conscientemente, y como no perderé mi salvación. No, un hijo de Dios no piensa así, un hijo de Dios no cae en ese estado de confort y de relajación. No, al contrario, ahora que el Señor me ha salvado, yo ¿cómo voy a defraudar a mi Dios? ¿Cómo hago para que con todas mis acciones Él sea glorificado? Vamos a Judas 4, por favor. Judas 4, ¿ya lo tenemos? Solo hay un libro de Judas, ¿no? Por eso digo Judas 4. No van a estar pendiendo, el pastor no me dijo sino solo el capítulo ni el versículo. Judas 4. ¿Lo tienen todos?
Vamos a leerlo todos. Judas 4, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. No se puede convertir la gracia en libertinaje, porque esos hombres, dice que han entrado encubiertamente, o sea, en ese momento Judas está diciendo que estaban dentro de la iglesia, y en otras versiones dice que son infiltrados. Una persona infiltrada es alguien que aparenta ser lo que no es, encubiertamente, bajo una máscara o bajo una cubierta, aparentando ser lo que no es. Entonces, como dicen que son salvos y tienen la seguridad, hacen y creen que pueden hacer lo que les venga en gana, como dicen por ahí bruscamente, pero no, estos ya han sido destinados ¿para qué? Para condenación eterna, porque a través de sus actos, convirtiendo la gracia en libertinaje, ¿cierto? Malinterpretando la escritura o deformándola, como dicen que no hay condenación, porque simplemente se trata de creer y ya, y soy salvo, y la palabra de Dios me enseña esto. Entonces, ¿qué hacen? Niegan a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la forma de pensar de una persona, repito, que piensa así, es una forma errónea, es una forma satánica, es una forma que no le agrada al Señor. Y lo niegan con sus acciones. No están afirmando una doctrina, están negando a Jesucristo. ¿Y cuál es el otro problema que surge? ¿Qué pasa si nos vamos al otro lado? Aquí una seguridad, pero mal vista, mal intencionada, mal interpretada. Y al otro lado dice que creer que puedo caer de la gracia salvadora, dejar de ser salvo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona dice, hoy soy salvo, mañana sí, mañana me condeno, hoy de pronto no? No, hoy como que me porté bien, ¿no? Hoy como que sí, hoy sí me gano el cielo, hoy sí la tengo clara. No, ¿por qué? Porque como decía anteriormente, le resta poder a Cristo, porque la salvación es de Dios, no es suya. Porque si fuera suya, ninguno de nosotros iría para el cielo, iríamos todos para el infierno. Entonces, creer así, que soy salvo y no soy salvo, ¿qué me llevaría a vivir a mí? ¿O cuáles serían los estragos en mi vida? Vivir una vida temerosa, una vida de ansiedad, pensando y creyendo que mis obras hacen lo que Cristo ya hizo. Entonces, hacen que yo sea condenado. Pienso siempre con la condenación, siempre pensando y tratando de vivir una vida que gana el cielo. Pierdo el gozo, me creo indigno, hay ansiedad, como les decía anteriormente. Esa es la otra cara de la moneda. Desconfiar o confiar de una manera exagerada, enfermiza, errónea. Ambos estilos de vida son en extremo dañinos y no afirman la idea del verso 1 de Romanos. No informan de una manera adecuada, es una desinformación y es una mala interpretación. Entonces, hay dos aspectos, o hay dos lados de la cara de la moneda, hablando de que no hay condenación. Un incrédulo que peca y un creyente que peca, ¿no? Vamos a compararlo con que el incrédulo que peca es como cuando usted tiene una relación con el Estado. Hay unas leyes y usted quebranta esas leyes, ¿cierto? Si usted quebranta una de esas leyes, robo, mato, hago todo este tipo de perversiones, pues voy a ser condenado, voy a ir a la cárcel, dependiendo del pecado. Entonces puedo cambiar de estado, ¿cierto? Porque cuando salga de la cárcel, pues ya no voy a estar condenado. Pero si vuelvo, infrinjo una ley, rompo una ley, otra vez voy a caer a la cárcel. Un incrédulo. Pero ¿qué pasa con un creyente que realmente conoce del Señor? Es como
una relación que usted tiene con su esposa. Hablemos de una relación matrimonial en Cristo Jesús. ¿Qué pasa si yo la ofendo a ella? ¿Nos separamos? No. Yo la ofendo, atento contra el amor que ella me tiene, yo me contristo y me siento mal, pero mi relación no va a cambiar. No, el matrimonio no se va a acabar. Y si ella me ofende de la misma manera, ella se va a sentir mal, pero ella sabe de antemano que nuestra relación no va a acabar, no va a terminar. ¿Sí ven la relación distinta? Es la misma relación que tenemos con el Señor. Yo tengo mi relación con Dios, Él me ha dado la salvación. Claro que voy a pecar, claro que voy a hacer cosas malas, pero eso no va a cambiar mi estado de no condenatorio, no va a cambiar mi estado, mi situación. Me voy a sentir mal porque ofendí a un Dios que me ha dado todo y yo trato de vivir una vida en gratitud. No le puedo corresponder al amor que Él me ha dado, es decir, yo no puedo hacer algo igual a lo que Él hizo en la cruz, pero sí voy a tratar de agradarle en todo lo posible, y cada vez que yo quebrante una ley, cada vez que yo lo ofenda, yo no voy a pasar de estado condenatorio a no condenatorio, o lo contrario, no condenado a condenado, no, es la misma relación de nuestros matrimonios, nuestro estado legal no cambia. Yo no puedo pensar que si yo le hago algo a mi esposa, al momento ya, entonces cada vez que sucede algo, cada vez que sucediera o que ella me ofendiera o que yo la ofendiera, entonces inmediatamente estaríamos separados. No, no se trata de eso. Es una relación de amor mutuo. Entonces, cuando un cristiano peca, debe sentirse avergonzado, arrepentido, pero jamás condenado. Cuando un cristiano peca, no debe tener sentimiento de condenación, tiene sentimiento de arrepentimiento y vergüenza, que no es lo mismo a sentirse condenado y rechazado, porque el Señor ya lo ha aceptado. Vamos a pasar ahora al verso 2, dice así la palabra de Dios, Romanos 8, versículo 2. Dice así la bendita palabra de Dios, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Aquí hay un por qué. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué qué? ¿Por qué no estoy condenado? En otra versión dice, porque ustedes le pertenecen a Él. El Espíritu de vida, que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Es por el poder de Cristo, ¿cierto? Y si hacemos un pequeño resumen del verso 1 y 2, dice, soy libre, porque ¿qué? Porque no soy condenado. No soy condenado y soy libre. Entonces, el primer aspecto, no hay condenación. El segundo aspecto, somos libres de la esclavitud del pecado. Cuando una persona es puesta en libertad, digámoslo así, que ha estado muchos años en prisión o muchos años secuestrados, claro, hay una gratificación en estar libre, ¿cierto? Hay un estado de gozo. Y lo más seguro es que una persona de este tipo diga, bueno, ¿qué voy a hacer con este tiempo que tengo? Lo voy a aprovechar al máximo, voy a sacarle el máximo provecho. Claro, muchas veces caen otra vez en una rutina y olvidan lo que dijeron. Pero nosotros como cristianos, si tenemos esa plena convicción de que somos libres de condenación, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con ese don inmerecido, con eso que se nos ha sido entregado? Por eso dice la palabra, cuiden la salvación con temor y temblor. No cuidándola pensando que la van a perder, no, es administrenla bien, administrese bien. Entonces, libre porque no soy condenado. Cuando un esclavo es liberado, tiene toda la garantía y el espacio de ser libre. ¿Por qué? Por la fe. ¿Y de qué? ¿Libre de qué? Libre de mi carne, ¿cierto? Porque mi carne está a las órdenes de qué? Del pecado. ¿Libre de qué? Libre de ir al infierno. Entonces,
Romanos 7, del 5 al 7, no lo busquen, yo se los leo, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto ¿de qué? De muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. No que usted esté libre de cumplirla, no. Usted tiene la obligación como cristiano, pero una obligación no para llevarlo a la salvación, sino una obligación para agradarle a Dios. Es diferente. No vayan a decir, no, ya los mandamientos ya no están vigentes. No, están vigentes, siguen siendo vigentes, aunque estén en el Antiguo Testamento. Lo que sucede es que esos mandamientos están ahí no para llevarnos al cielo, porque nos dimos cuenta que con eso no lo podríamos lograr por la debilidad de nuestra carne. Están ahí para agradar a Dios. Entonces, el 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, es decir, de la ley, de que cumpliendo esto, vamos a ganar esto. No, vino uno que ya cumplió esto y ya ganó esto y creyendo en él, estaremos en él para toda la eternidad. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, no confundan esto. Pero yo conocí el pecado sino por las obras de la ley. ¿Cómo sé que yo ofendo a Dios? ¿Cómo sé que mentir es malo, que matar es malo? Porque la ley lo dice. Y más bien el conocimiento de esa ley me lleva a Cristo. La ley está ahí para decirme, usted no puede cumplirme, ¿cierto? Entonces vaya a Cristo que Él sí la cumple. Ahí está, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, el poder del Espíritu que mora en el creyente le ayuda a que no sea dominado por la naturaleza nuestra de pecado, ¿verdad? El Espíritu Santo que mora en nosotros debe dominar nuestro cuerpo. Claro, no de una manera perfecta, no de una manera al 100%, pero no debe ser lo contrario, que lo que mora en mí, todo lo malo que mora en mí, me domine, no. ¿Por qué? Porque ese poder del pecado, ese poder de la carne nos llevaría directo a la muerte eterna. Romanos 8, versos 3 y 4, ya vamos a acabar. Romanos 8, 3 y 4, el desenlace, ¿no? Vimos que somos libres del pecado porque ya no estamos condenados. ¿Libres de qué? Libres de pagar, porque ya alguien vino y pagó por nosotros. Aquí hay otro por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado. ¿Cuál fue la causa que Cristo vino al mundo? Del pecado. Condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, evangelio puro, ¿no? Cristo vino en semejanza de hombres a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Y creyendo en esto, somos salvos. Esto es, si no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Reitera otra vez lo que dice Romanos 8:1. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley. ¿A favor de quién? Nuestra. Un justo por muchos injustos. Entonces, ¿cómo Cristo elimina mi condena dándome libertad de la esclavitud del pecado? ¿Por qué entonces no soy condenado y soy libre? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? El 3 y el 4 lo vamos a ver. La ley es incapaz de librarnos del dominio del pecado. Es decir, por más que usted, por mérito propio, quiera cumplir los mandamientos al pie de la letra, no va a poder. Si su determinación o su propósito es llegar a Dios, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Por su naturaleza pecaminosa, por mi naturaleza pecaminosa. No lo podemos lograr. ¿Pero qué? ¿Quién sí lo hizo? Cristo sí lo hizo. En el verso 1 y 2, elimina la culpa, elimina la esclavitud. Ya no hay culpa, ya no hay esclavitud del pecado.
Ya no hay culpa de qué, ya no hay culpa condenatoria. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Enviando a Cristo en semejanza de carne, en sacrificio perfecto, en olor fragante y acepto al Padre. Evangelio. Es sencillo, las buenas nuevas de salvación. Cristo vino en semejanza de hombre, ¿a causa de qué? De nuestro pecado, y paga nuestro pecado en la cruz. Si creemos en eso, somos salvos, nuestra vida cambia. Lo que hacemos, nuestras acciones cambian. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento ha sido renovado, como dice Romanos 12, el 1 y el 2, renovando nuestro entendimiento. ¿Por cuál causa o motivo? Por el pecado. ¿Y ofendió a quién? A Dios mismo, al Padre. Y el pecado ofendió al Padre, lo ofende y lo ofenderá de la misma manera. En el Antiguo Testamento hay cosas que no le agradan a Dios, y en el Nuevo Testamento de la misma manera no le agradan al Señor. Entonces, el Señor Jesucristo paga nuestros pecados de la misma manera que ofende al Padre en el pasado, en el presente, en el futuro. Paga nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Es así, porque su sacrificio es eterno. Empieza en la eternidad y termina en la eternidad. La demanda de la ley exige como pago ¿qué? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Y Cristo sí tenía cómo pagar con su vida. Cada pecado que usted haya hecho, cada pecado que usted haga, cada pecado que usted hará, demanda muerte. Eso no ha cambiado. Ay, ¿por qué yo peco y no caigo ahí muerto? Claro que todavía lo sigue exigiendo la ley. La paga del pecado es la muerte eterna. Pero si usted pone su confianza en Dios, en Cristo, Él ya pagó su pecado. Es así. Ay, entonces, ¿por qué ellos, los que no creen, no mueren ahí? Ay, porque la serpiente le dice a Eva, no va a morir, eso es mentira. Ay, claro, Eva y Adán comieron el fruto y no murieron. Pero si hubo una consecuencia, iban a morir, la muerte física vino y entró la muerte al mundo. Y si una persona sigue empecinada en no creer en Dios, en hacer como Él quiere, claro, va a pasar a muerte eterna. La paga del pecado es la muerte, y la ley así lo exige. Y como la ley lo exigía, y como Dios es justo, envía a Jesucristo a morir. Muchas personas dicen, ay, pero Dios, como es Dios, ¿por qué simplemente no hizo así y ya? Y todos quedamos perdonados. No, porque hubiera sido injusto. Entonces yo les pongo el ejemplo de un juez que tiene que a un asesino, pongámosle aquí a Garavito, que todos ustedes conocen quién es Garavito, ¿no? Que mató a más de 200 niños. Entonces, ¿qué pasa si un juez le dijera a Garavito, no, usted es libre, tranquilo, salga? ¿Vamos a decir que es un juez justo? No, diríamos, ese es un juez injusto. Lo mismo, si el Padre no hubiera enviado a Jesucristo a morir por los pecados, asesinatos, maldades de muchos, hubiera sido injusto. Pero como Él es justo, envía a su Hijo para morir por los pecados de muchos. Y ahí manifestó la justicia de Dios. Dice que fue manifiesta la justicia de Dios en la cruz. Así se manifestó. Entonces la demanda de la ley como pago es la muerte. Y Cristo tenía cómo pagar. El Espíritu Santo nos capacita en esa libertad obtenida por Cristo, porque ahora mora en nosotros. ¿Y para qué tenemos el Espíritu de Cristo? Que además de eso testifica. ¿Para qué? Para obedecer los mandamientos. No perfectamente, sin quitar o poner méritos al sacrificio de Cristo, no es así. Es para que tratemos de vivir una vida agradable al Padre. Dios puso fin al imperio de la muerte, dando inicio al reinado de la vida. Como les decía, mis hermanos, lo repito, no estamos obligados a cumplir la ley para ser santos, ni para ser justos, pero es nuestro deber y obligación que los mandamientos sean el estándar de la conducta del cristiano en la medida que vivamos según el Espíritu Santo. Eso lo dijo John Stott. No estamos obligados, repito, a cumplir la ley para ser santos ni para ser justos, pero nuestro deber
Nuestra obligación es que los mandamientos sean el estándar por lo que yo rija mi vida. Ese es el estándar. Cristo mismo es el estándar. La ley no cumple el propósito de salvarnos. La ley nos lleva a Cristo y Él nos salva. De nuevo, la ley no cumple el propósito de salvarnos. La ley nos lleva a Cristo y Él es el que nos salva. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Es decir, tenía alguien que morir, porque la ley así lo dice y lo dictamina. Y ya para terminar, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que el mundo nos ofrece es muerte, pero Dios nos da la dádiva, nos da la vida eterna. Cristo nos libró de la condenación, Cristo nos dio la libertad. ¿Por qué o por medio de qué? Por medio de Cristo, que se manifestó en semejanza de hombre. Eso dicen esos 4 versículos. Sencillo, evangelio. Como les decía y repito, ¿qué exige la ley cuando se peca? Muerte. Cristo murió. Entonces, si creemos que Jesús pagó con su vida por el pecado de los suyos, por mis pecados, y creo que ya soy inocente de toda culpa, es como si yo fuera muerto de la misma manera. Y ya no vivo yo, soy muerto con Cristo, pero soy resucitado juntamente con Él. Es decir, soy libre, y soy libre para servirle, para ser su siervo. Pues el regalo que Él me da es vida eterna en abundancia. Es algo inmaterial, es algo incorruptible, y el mundo me da cosas corruptibles, materiales, añadiduras que se van a acabar. Si esta verdad, es decir, que soy hallado inocente y libre de todo pecado, si esta verdad no es motivo o no impulsa su vida o mi vida para vivir para Cristo, nada más en esta vida podrá infundirle el aliento que usted y yo necesitamos. Amén. Vamos ahora.